Sean bienvenidos. Mi nombre es Gerson Omar González Hernández. Soy alumno de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. Y para este video haremos una simulación de dos circuitos. La primera es un elevador de voltaje y la segunda es un reductor de voltaje. Bueno, primero empezaremos con el elevador de voltaje, que como su nombre lo indica, es un circuito para poder elevar el voltaje en la parte de entrada a hacerla de un voltaje mayor en la parte de la salida. Bueno, y para este circuito utilizaremos un circuito integrado del 555, que ésta se utiliza en temporizadores y se aplica en la generación de pulsos y de oscilaciones. Este circuito del 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo como un oscilador o un circuito del flip-flop. Y para este circuito del elevador de voltaje, el 555 está configurado como un multivibrador estable. Y el funcionamiento es el siguiente. Tenemos la parte de la salida y la parte de entrada. Cuando la salida del circuito 555 está en un nivel bajo o 0 voltios, este capacitor de 330 microfaradios, esto es un capacitor electrolítico, cuando está en un nivel bajo, el 555 en la parte de la salida, esta se carga debido al voltaje de entrada que le estamos suministrando, que son 12 voltios. Se carga desde la fuente de 12 voltios a través de este diodo que tenemos del 4001. Se carga hasta obtener un voltaje entre estas terminales. Y cuando el 555 mande una señal en voltaje alto o el voltaje que tenemos de acá, lo que se va a hacer es de que va a suministrar 12 voltios a partir de la salida. Y como el capacitor de 330 microfaradios ya estaba cargado anteriormente, estos dos voltajes se encontrarían en serie y se van a sumar. Y lo que obtendremos en la parte de la salida son 24 voltios. Y para poder tener un mejor funcionamiento, se insertaron capacitores de 470 microfaradios y capacitores cerámicos. Esto es para aplanar el voltaje y hacerlo de una manera más fina. Y ahora vamos a realizar el funcionamiento. Tenemos aquí en el voltaje de entrada que son 12 voltios. Y vemos aquí en el voltaje de la salida está aumentando. Y bueno, aquí tenemos una ligera diferencia entre el voltaje deseado, que son 24 voltios. Esto es debido a los componentes que se utilizaron, pues estas se utilizaron de maneras como componentes ideales. Pero pues lo que obtenemos es un aumento de voltaje en la parte de la entrada. Y vemos de que aquí en la parte de la salida del 555 está aumentando y está disminuyendo. Y vamos viendo de que el capacitor de 330 microfaradios va aumentando y disminuyendo. Y vemos de que funciona. Ahora realizaremos el segundo circuito. Es el reductor de voltaje, que como en el circuito anterior, esto es exactamente lo contrario. Ahora, dentro del voltaje de entrada, en la parte de la salida obtendremos un voltaje menor a la fuente de alimentación y la podemos regular por medio de un potenciómetro. Bueno, para este circuito de reductor de voltaje se utiliza componentes como un transistor del LM317, que sus parámetros son los siguientes. Estos operan de un rango de 1.25 voltios hasta 37 voltios y la corriente máxima que puede soportar son de 1.5 amperes. Y estas, para poder funcionar, requieren de dos resistencias externas y se envía un voltaje en la parte de la salida y es necesario un potenciómetro para regular el voltaje. El potenciómetro es una resistencia de valor variable y que esta la podemos ir variando para poder cambiar el valor en el voltaje de la salida. Y tenemos capacitores también en el circuito que, como en el propósito del circuito anterior, esto es para poder aplanar el voltaje y eliminar los ruidos. Y ahora vamos a ver el funcionamiento. Tenemos 12 voltios en la parte de la entrada y aquí tenemos en la salida 3.80 voltios. Y se puso también un diodo LED, que esto nos servirá como un indicador, un medio de observación para observar conforme vayamos bajando el voltaje que está recibiendo el LED será menor y por lo tanto se va a ir apagando. Ahora podemos cambiar lo que es el voltaje, lo cambiamos y vemos de que estamos reduciendo el voltaje y
Por ende, estamos reduciendo el voltaje que está recibiendo el LED y por lo tanto pues se va a apagar. Y vemos de que el funcionamiento del reductor de voltaje funciona de manera adecuada. Y vemos que estos dos circuitos cumplen su función. Y estos pues son circuitos que se utilizan mucho dentro de la materia de electrónica.